Hola chico, chica, tus padres o incluso tú tienen dudas, miedo, angustia, desesperación por no saber qué tienen las vacunas. Tranquilo, no soy quien para juzgarte, pero lastimosamente vivimos circunstancias complicadas, así que te mostraré realmente qué son las vacunas y dependerá de ti vivir o morir. Por eso hoy les traigo las vacunas poseen toxoides. Antes de tener miedo, los toxoides son toxinas alteradas que envían anticuerpos como una inmunorespuesta protectora ante cualquier bacteria. Es decir, te ayuda a combatir las bacterias. El médico inglés Edward Jenner, quien no lo conozca, básicamente inventó el concepto de vacuna. Ocurrió en el siglo XVIII con el virus variolavirus, o conocido como viruela, que en ese entonces era la más letal, infectando desde hace 100.000 años antes de Cristo. Es decir, aproximadamente morían 400.000 personas anualmente. Solamente en Europa. Por azares del destino, Edward Jenner trabajaba en una granja y vio que las personas que cuidaban el ganado al parecer eran inmunes a la viruela. Bueno, casi inmunes porque las ampollas del virus solo estaban en las manos. Así que como todo médico pensó en inocular la viruela de vaca en humanos para ver si generaba resistencia. Por más malo o bueno que parezca, en el siglo XVIII la idea de experimentación humana no era tan definido. Por esa razón fue fácil encontrar voluntarios. Y el primer inoculado de la historia fue el hijo de un jardinero, James Fitz. Varias semanas después, James no tenía ningún síntoma. Edward, en nombre de la ciencia, nuevamente vacunó al niño, pero con el virus vivo en su organismo. Y tú quejándote. A pesar de todo, no tuvo ningún síntoma ni las demás personas que se habían inoculado. Como todo lo nuevo fue rápidamente propagado, aún así, como todo médico, tenía la duda del por qué, el origen y de lo que realmente había creado, ya que tan siquiera sabía que la viruela es un virus. Lastimosamente, y aún con el concepto de vacuna ya existente, tuvieron que pasar 10 años para que se desarrolle en 6 vacunas más, entre ellas el Anthrax, rabia, cólera, tétanos, difteria y diarrea crónica intestinal grave. Aquí entra el famoso Louis Pasteur y su teoría de que las infecciones tienen causas en un germen. Así que en 1880 Louis Pasteur y Charles Chamberlain trabajaban con la bacteria Pasteurella multocida en pollos, o sea, el cólera aviar. Tantos experimentos por aquí y por allá, Pasteur se sofocó y se fue de vacaciones, dejando todo en manos de Charles Chamberlain, quien con 29 años su torpeza hizo un avance importante. Para que veas que ser torpe también sirve de algo, ¿no? Por eso estoy aquí. Al momento de la llegada de Louis Pasteur, Charles recién se había acordado de inocular a los pollos. Y mi pregunta es, ¿qué estuvo haciendo entonces? Pasteur, antes de despedir a su ayudante, vio que los pollos estaban debilitados mas no muertos. Entonces decidió aún así inocularlos, logrando que todos consiguieran la inmunidad. Bueno, sí murieron algunos, por eso creo que Charles recibió una buena reñida. Lo probó en humanos y ambas especies no sufrieron síntomas previos. La popularización dio paso al nombre que le daría el acto de inyectar virus muertos, así que Pasteur lo llamó vacuna por el latín vaca, o sea, vaca, en homenaje a Edward Jenner y la primera inoculación de la historia. Lo que me tiene intrigado es el compuesto que tienen las vacunas del COVID. Nah, mentira, pero creo que tú sí lo estás. Las vacunas del COVID varían de acuerdo al fabricante. Es decir, Pfizer tiene ARN. Antes de que te asustes, el ARN es un ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas, realizando la función de mensajero, enviando información genética. O sea, es bueno. Johnson & Johnson tiene un virus inofensivo que ni siquiera es del coronavirus, pero cumple la función de generar respuestas inmunitarias. Además, las vacunas vendrían a ser microorganismos vivos, es decir, en su interior no puede haber nada de metales ni medicamentos, ya que son microorganismos debilitados, pero vivos para poder llegar a la inmunización. Ahora tú me dirás, bueno, pero que viste la noticia que están muriendo, ¿qué pasa aquí? A ver, lastimosamente
lastimosamente como hay gente que en su gran mayoría vive, pues otras por los efectos secundarios mueren, debido a otros factores independientes de cada persona. Es decir, no te vas a comparar con alguien descuidado o con enfermedades posteriores o síndromes desde el nacimiento, y no es novedad. Lastimosamente, la tercera dosis puede ser una posibilidad, pero recuerden, las vacunas actuales solo son mini defensas, no son vacunas como tales. Por eso la idea de la tercera dosis es descabellado, pero necesario, porque solo son anticuerpos momentáneos. O si no quieres vacunarte, pues mascarilla, distanciamiento y mucha fe. No se sabe cuándo acabará, pero tenemos datos de otras bacterias que duraron 2 años, como la gripe española o en casos extremos la peste negra, que duró 3 años. Así que descuida, falta 1 año. Así que recuerda que ningún video de personas hablando tonterías te haga cambiar de idea de lo que posiblemente está ayudando al virus. Obvio, también infórmate, no seas tontito. Muchas gracias por ver el video. Sígueme en Instagram. Lárgate de aquí.